Entonces, con este ejercicio, ayer creo que en la clase que tuvimos el día de ayer, nos dimos a la tarea de resolver uno similar, ¿verdad? Entonces, este, bueno, vamos a el día de hoy a continuar con esto. Vamos a resolver este ejercicio que es similar al de ayer, ¿verdad? Voy a correrme aquí un poquito para poder trabajar. Entonces, tenemos esta situación. Ayer les comentaba que cuando tenemos una potencia con exponente negativo, entonces por ejemplo, si yo tengo la fracción a sobre b elevado a la menos n, hay una regla de potencias que me indica que lo que yo debo hacer es invertir la fracción, es decir, me va a quedar b sobre a elevado a la n positivo. Y entonces, aplicando eso a este ejercicio, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es escribir 3 por m elevado a la 5 por x elevado a la 2 por a elevado a la 2, que era lo que estaba en el denominador, ahora pasa a ser el numerador de la nueva fracción. Y en la parte del denominador escribiríamos 2 por x elevado a la 2 por a elevado a la menos 4 por m, y todo esto elevado a la 3. Ok, acá podríamos trabajar con las letras y los números que son iguales. Por ejemplo, 3 medios, no va a pasar nada con ellos porque no se puede simplificar, pero si se pudiese simplificar, ya sea que utilicemos la calculadora o lo resolvemos sacándole mitad, tercera, quinta, si es un número sencillo o fácil de simplificar, no habría problema. Luego vamos a tomar las letras que son iguales, por ejemplo, m a la 5, que lo tengo en el numerador, pero en el denominador tengo m. Este m, al no tener exponente, automáticamente asumimos que el exponente es 1, ¿verdad? Y aplicando la ley de signos dice que se conserva la base en cuando tenemos una división y se restan los exponentes. Es decir, me quedaría m elevado a la 4. Lo mismo sucedería con el x elevado a la 2. Ese lo vamos a dividir entre el x que está a la 2 en el denominador. Lo observan acá abajo, x a la 2 con este x a la 2. Y como ambos tienen el mismo exponente, entonces se restan, el exponente sería 0 y toda potencia con exponente 0, el resultado sería 1. O simplemente decimos se cancelan y el resultado es 1. Ojo, no es 0, ¿verdad? Y por último las a. Tengo a elevado a la 2 y en el denominador tengo a elevado a la menos 4. Aplicando esta ley o esta propiedad de las potencias, entonces dice que se restan los exponentes. Al de arriba le resto el exponente de abajo. Pero como el exponente de abajo es negativo, me va a quedar menos menos, que sabemos que se convierte en más. Y entonces me quedaría que esto es a elevado a la 6. Ya que tendríamos 2 más 4, que sería 6, ¿verdad? Entonces, en lugar de esta expresión que tenemos acá, escribiríamos 3 medios. Vimos que ya no lo podemos simplificar más, ¿verdad? Las m me quedarían m elevado a la 4 por 1, que el 1 es neutro, entonces no es necesario ponerlo, pero si quieren lo pueden colocar. Y el a elevado a la 6. Entonces, todo eso
está elevado a la 3. No se nos puede olvidar ese detalle, ¿verdad? Ahora, hay una propiedad de las potencias que dice que si yo tengo una multiplicación, yo lo que puedo hacer es distribuir eh, el exponente entre cada uno de los factores. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, eh, si yo tengo, por ejemplo, a por b elevado a la n, este exponente n le pertenece a la a y le pertenece a la b. Lo mismo sucedería si en lugar de una multiplicación lo que tengo es una división. Entonces tengo que distribuir mi exponente entre cada uno de los factores, en este caso b a la n. Y entonces aquí este 3 me quedaría entonces escrito de la siguiente manera: 3 medios elevado a la 3, aquí me quedaría m a la 4 elevado a la 3, y aquí me quedaría a elevado a la 6 elevado a la 3. Entonces, como les decía, ¿verdad? El mismo procedimiento aplicamos para la división. Entonces aquí tendríamos 3 a la 3 entre 2 elevado a la 3. Y acá, perdón, vamos a multiplicar o vamos a aplicar la propiedad de las potencias que dice que si tengo una potencia elevado a otra potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes, es decir, 4 por 3 me daría 12 y aquí 3 por 6 me daría 18. Y luego realizo las potencias de estos numeritos que tengo acá. Averiguo, ya sea con la ayuda de la calculadora o lo hago de forma mental, cuánto me daría el resultado de 3 elevado a la 3, y nos damos cuenta que el resultado es 27, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte tendríamos 27 y en el denominador podríamos tener 8, ¿verdad? Y no se nos pueden olvidar las letras m a la 12 por a elevado a la 18. Entonces aquí ya finaliza el ejercicio aplicando todas las propiedades de las potencias para simplificar. Entonces lo voy a disminuir un poquito, así como lo tengo ahorita, para que le hagan el screenshot que ustedes están acostumbrados y lo manden al grupo, ¿verdad? Entonces vamos a copiarlo. Yo lo voy a hacer con esta herramienta, pero ustedes simplemente le hacen ahí una captura de pantalla. Si están trabajando con la computadora, le ponen con Import Paint y ya. Ok, aquí el de mate general, control V, y ahí se lo mandamos a los compañeritos que no se han conectado. ¿Está bien? Ok, seguimos. El ejercicio número 2 dice que tenemos que resolver esta multiplicación y que este ejercicio tiene un valor de 6 puntos. Ustedes viven muy preocupados por los puntos, entonces para que sepan que este tiene un valor de 6 puntos, vamos a resolverlo con rojo para hacer la diferencia del anterior. Aquí tendríamos que tener en cuenta que tenemos que multiplicar este por cada uno de los elementos que están de este lado. Es decir, 4 por x a la 3 me daría 4
x a la 2 por x a la 3, se conserva la base, se suman los exponentes, habíamos dicho. Entonces 2 más 3 me daría 5. Repito el procedimiento por el segundo y entonces tendríamos 4 por 2 sería 8. X a la 2 por x me daría x elevado a la 3. Repito el procedimiento ahora con el menos 1. Entonces tendríamos menos 4x elevado a la 2. Y luego repito el procedimiento de este primer término con el último del segundo paréntesis. Y diríamos 4 por 5 son 20. Ambas cantidades son positivas, por lo tanto el resultado es positivo. Agrego un más. Y luego multiplico las letras x a la 2 por x, me daría x elevado a la 3. Entonces ahora voy a repetir el procedimiento, pero en este caso lo haríamos con este otro de acá. Entonces ya sea que lo seguimos aquí o lo copiaríamos, lo podríamos copiar aparte, ¿verdad? O en la parte de abajo. Bueno, pero no importa. Entonces, este segundo término lo multiplicamos por el primero, nos daría entonces menos x elevado a la 4 menos, recuerden que aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? El coeficiente sería 1, 1 por 2 sería menos 2 x elevado a la 2. Ahora vamos a corrernos un poquito para acá y vamos a quitar estas cositas que nos están estorbando. Luego lo acomodamos. Ok. Seguimos entonces. Ahora tendríamos que multiplicar este x. Ahora sería por el menos 1, ¿verdad? Menos por menos me da más. 1 por x sería x. Y repito el procedimiento de x por el 5x. Entonces diríamos menos por más da menos. Y 1 por 5, 5. X por x sería x elevado a la 2. Ahora vamos a buscar los términos que son semejantes. En este caso buscamos alguno que sea semejante a x a la 5 y nos damos cuenta de que no existe, ¿verdad? Entonces lo escribimos tal cual está, 4x a la 5. Luego reviso a ver si hay un x a la 4 para que me quede ordenado de una sola vez. Y en este caso sería menos x elevado a la 4. Luego buscamos los que tienen x a la 3. Aquí tengo un 8x a la 3. Y aquí tengo un 20x elevado a la 3. Entonces esto me daría 28x elevado a la 3. Luego busco los que tienen x elevado a la 2, que sería este de acá, menos 4, menos 2, sería menos 6, menos 6, menos 5, sería menos 11. O me voy con la ayuda de la calculadora, ¿verdad? Y escribo todos esos valores. Escribo el menos 4, luego seguido de el menos 2 y seguido de el menos 5. Y entonces de esa manera tenemos el menos 11 y no se nos puede olvidar el x a la 2, ¿verdad? Una vez que ya hemos sumado los que tienen exponente 2, seguiríamos con los que tienen exponente lineal o simplemente los x. Entonces en este caso me quedaría más x. Si hubiesen números solitos, habría que sumar los números que están solitos, que serían las constantes. Y una vez que ya hemos llegado hasta acá, entonces ya decimos que hemos terminado con nuestro ejercicio. No sé si le toman un screenshot, por favor. Acaba de conectarse el compañero Luis Ovares, bienvenido.
En este momento vemos 5 conectados, más que suficientes, ¿verdad? Voy a quitarlo. No sé si tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio. No. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con este otro, que es el ejercicio que corrimos aquí un toquecito. Vamos a bajarlo entonces para tener espacio para trabajarlo y que no se nos confunda con el otro. Ok, este tiene un valor de 6 puntos. Entonces, igual, ¿verdad? Es una división. En este caso tienen el mismo eh, coeficiente numérico. Entonces eso va a implicar un problemita. Veamos a ver. Habíamos dicho que cuando tenemos este tipo de divisiones, lo que hacíamos era que tomábamos 5x elevado a la 3, que es el dividendo, menos, ok, aquí tendríamos que colocar menos x elevado a la 5 más 5x elevado a la 3 más 3, para ordenarlo un poquito, ¿verdad? Y que si yo quiero puedo agregar los coeficientes o los términos que no tengo, como el x a la 4, como el x a la 2, como los x, los puedo agregar. Solamente que el coeficiente en ese caso sería 0. Y entonces, aplicando la técnica del martillito, tendríamos que buscar un número o una letra que multiplicado por x a la 3 me dé x a la 5. Esa letra es menos x elevado a la 2. Menos por más da menos. Luego x a la 2 por x a la 3 sería x a la 5. Y repito el procedimiento con el 5. Entonces tendríamos menos por menos da más. Sería entonces 5x elevado a la 2. Ahora habíamos dicho que le cambiamos el signo a todo lo que está en la segunda línea, lo que hemos obtenido al hacer esa multiplicación. Es decir, este pasa a ser positivo, este pasa a ser negativo. El objetivo de hacer ese cambio es poder cancelar, anular este primer término. Entonces, como este es positivo, negativo y este es positivo, entonces yo digo que estos dos se cancelan, desaparecen. Y ahora acomodo de forma ordenada los que me quedan, que son, en este caso, 5x elevado a la 3, lo pondríamos aquí. Acá me surgió este otro que sería menos 5x elevado a la 2, que no tenía con quién operarse, ¿verdad? Y por último el 3. Ahora voy a multiplicar un número que multiplicado por 5 me dé 5x a la 3. Ese número dijimos que era 5. 5 por x a la 3 es 5x elevado a la 3. Repito el procedimiento ahora con este otro. Más por menos, menos. 5 por 5 sería 25. Como no hay letras, entonces no habría que operarlas. Este se cancela con este de acá. Este y este se eliminan. Me daría 0 o desaparece. Bajamos este de acá. Y entonces tendríamos menos 5x elevado a la 2. Y aquí sumo estos dos términos que son iguales. 25 y 3, o son semejantes. 25 y 3 serían 28. Ok, ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por x a la 3
me dé x a la 2. Entonces ya ese número no lo podríamos encontrar, ¿verdad? Y este elemento que tenemos acá es el residuo de nuestra división. Este de acá sería nuestro cociente. Este de acá habíamos indicado que se llama divisor, que son las partes de la división, ¿verdad? Y la expresión que estábamos dividiendo desde el inicio, o sea, es decir, esta que aparece acá primero, se llama dividendo. Y les dije que para comprobar que si lo que yo hice era real o que estaba bueno, entonces íbamos a multiplicar el cociente por el divisor y le íbamos a sumar el residuo. Y eso nos tiene que dar como resultado el dividendo. Entonces, de esa manera comprobamos si el ejercicio está bueno o está mal. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Estamos claros? Ok, entonces veamos acá este otro ejercicio. Es una división. Entonces empecemos por acomodarlo, que fue lo que tal vez no hicimos o omitimos en el primero. Si nosotros acomodamos este sería x a la 3 más, y aquí es donde yo les decía, si queremos agregamos 0 por x elevado a la 2, que es el que no aparece. Luego tendríamos el 2x y por último la constante, que sería en este caso menos 1, dividido entre, y el divisor en este caso corresponde a 2x menos 10. Ok, eso lo pasamos a la forma del martillito, es decir, x a la 2 más 0 por x elevado a la 2 más 2x menos 1 dividido entre 2x menos 10. Entonces necesito buscar un número y una letra que multiplicado me den este resultado de acá. Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque resulta que este tiene un 2. Y entonces ese 2 nos va a complicar el asunto. Entonces, esta expresión de acá yo la podría simplificar o la podría factorizar sacando un 5. Si yo saco, sacando un 2. Si yo saco un 2, me quedaría x menos 5. Entonces ya el divisor no sería la expresión que teníamos anteriormente, que era 2x menos 10, sino que ahora vamos a decir que tenemos x menos 5. Y luego hay que agregar este 2 al final de nuestro trabajo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que agregar este 2 que factorizamos en el factor común o en el divisor. Y entonces haciendo eso tendríamos aquí que x por x me daría x elevado a la 2, x por menos 5 me daría menos 5x. Ahora le cambiamos el signo y sumamos en columna, es decir, este se elimina con este. Estos dos, al ser términos semejantes, los puedo sumar, me quedaría 7x y me queda el menos 1. Aquí una alternativa sería buscar un número
que multiplicado por x me dé 7x. Ese número pues obviamente es el 7. Lo ponemos con el mismo signo, ¿verdad? 7 por x me daría 7x y 7 por 5 me daría menos 35. Entonces si le cambiamos el signo, este quedaría negativo, este quedaría positivo, este se cancela con este, eso me daría 0 y acá me quedaría 34. Entonces 34 sería el residuo o el resto, dependiendo de cómo se lo planteen. El x menos 7 sería el dividendo. Luego el x menos 5 multiplicado por 2 sería el divisor. Y el dividendo, ¿verdad? Generalmente por los dos elementos que me van a preguntar es por el dividendo y por el residuo. Entonces ahí es donde tengo que enfocarme y que sean los correctos. Igual que en el anterior les dije, aplicando el lema de Euclides pueden verificar que sea cierto. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Está claro? Ok, vamos con este otro. Dice, resuelva la siguiente operación. Vean que esto es una fórmula notable. Es la segunda fórmula notable, la cual yo les había indicado que se pueden aprender la expresión, ¿verdad? Que correspondía a el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y entonces nosotros identificamos cuál es el primero y cuál es el segundo. Este de acá sería el segundo, es decir, el que va aquí, 3x elevado a la 4, y aquí 3x elevado a la 4. Y el primer término pues sería entonces la expresión x entre 5, x entre 5 acá y x entre 5 acá. Y luego lo que hacemos es aplicar las leyes de potencias para cada una de las expresiones. Entonces aquí este 2 lo tenemos que distribuir entre la x y el 5. Entonces me quedaría x a la 2 sobre 25 menos, y acá multiplicamos los números. 2 por 3 sería 6 quintos, y multiplicamos las letras. X a la 1 por x a la 4 sería x elevado a la 5. Y acá con la expresión que está en rojo, entonces este 2 le pertenece al 3 y le pertenece al x a la 4. Aplicando las leyes de potencias tendríamos que 3 elevado a la 2 es 9 y x elevado a la 4 elevado a la 2 sería x a la 8. Porque recuerden que se conserva la base y se multiplican los exponentes. Luego de ahí sumaríamos los coeficientes que sean semejantes, o simplemente lo que hacemos es acomodar que todo quede escrito de forma que se vea bonito. X a la 2 entre 25 menos 6x elevado a la 5 entre 5, que eso lo pudo haber hecho en el paso anterior. No tiene que especificar un paso específicamente para eso. Y ahí ya quedaría resuelto el ejercicio. Vea que se resuelve prácticamente en 3 pasos y el ejercicio vale 4 puntos. Si usted llegó hasta acá, entonces tienen que consignarle los 4 puntos. A pesar de que el ejercicio valga 4 puntos y se resuelva en 3 pasos. No sé si alguien tiene alguna duda. Ok.
Vamos con este otro, dice resuelva al máximo la siguiente expresión. Entonces, en este caso, tenemos que ver de qué manera o qué método podríamos utilizar para factorizar esa expresión, ¿verdad? Buscamos a ver si tiene factores comunes y si tiene factores comunes, ¿verdad? Primeramente tiene un factor numérico que sería el 3 y luego revisamos las letras. Aquí aparece una Y, en este aparece una Y y en este otro aparece una Y. O sea, un factor literal común es la y escogemos la que tiene menor exponente, es decir, y elevado a la 1. Ahora, si yo divido cada uno de estos entre el factor común, este entre el factor común, este otro, el segundo entre el factor común y el tercer término entre el factor común, vamos a obtener un resultado y ese resultado es el que vamos a poner dentro del paréntesis. Entonces aquí se cancela el 3 con el 3, se cancela la y con la y y me queda x elevado a la 2. Aquí sucede algo similar. Conservamos el signo menos, 3 entre 3, y entre y me queda solita la x. Y luego acá tendríamos que me queda menos 6 entre 3 sería 2, y entre y a la 2 entre y sería y de esta manera quedaría factorizado eh, ese polinomio utilizando la técnica de factor común. Este que está en rojo no se puede factorizar utilizando segunda fórmula notable o primera fórmula notable. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros dos términos, el segundo y el tercero, está elevado al cuadrado. Tendría que cumplirse que alguno de ellos esté al cuadrado para poder aplicar alguna fórmula notable. No sé si queda claro este ejercicio. La persona que hizo este examen o esta práctica la hizo y no la revisó previamente, o quién sabe en qué habrá pensado a la hora que le asignó los puntos, porque vean que es un ejercicio que se resuelve prácticamente en 2 pasos y el valor es de 6 puntos. Entonces ahí hay una discordancia total. Ok, veamos este otro. Dice, factoriza al máximo la siguiente expresión. Y esta también tiene un valor de 6 puntos. Entonces, primero revisamos que todos tengan factor común. Si observamos la última expresión, BY no tiene número. Entonces, por lo tanto, no podría tener un factor numérico. Ahora, todos estos anteriores tienen X y el BY no tiene X, por lo tanto no existe un factor común para este cuarto término. Luego el BY no existe ni en el B no existe ni en el primero ni en el segundo término. Entonces acá tenemos que utilizar una técnica que se llama técnica de agrupación. Y generalmente esta técnica les había indicado que se agrupa cuando tenemos cantidad de términos par, es decir, que hayan 4, 6, 8, 10 términos. En este caso hay 4 términos. Y entonces vamos a intentar agrupar los dos primeros, a ver cómo nos va, y luego agruparíamos los otros dos. Este tipo o este método de resolución de ejercicios se llama por error y tanteo. ¿Por qué se llama así? Porque yo voy a tomar dos elementos, en este caso para hacer un grupo. No significa que esos dos elementos que yo tomé sean los correctos. Puede ser que esté equivocado
y que la agrupación sea diferente. Por eso se llama tanteo y error. Ok, ahí tenemos el primer paréntesis. En el segundo paréntesis tendríamos entonces el menos 3xb más el by. Y entonces la idea acá es sacar un elemento en común o un factor en común en cada una de las dos agrupaciones que hice. En el primero podríamos sacar un 10 y podríamos sacar un x elevado a la 2. Entonces si yo agarro este primer término y lo divido entre 10x a la 2, me quedaría 3x. Y si repito el procedimiento con el segundo término del primer paréntesis, me quedaría 1. El x a la 2 se cancela con el x a la 2 y me quedaría y. Ahora, en el segundo paréntesis, el factor común que puedo observar es la b. Entonces voy a sacar una b como factor común. Y entonces me quedaría aquí menos 3x más y. Aquí el detalle a considerar es que lo que está dentro del paréntesis es muy similar, pero tenemos un problemita con los signos. Están en sentido contrario. La x en el primer paréntesis está positiva y la x en el segundo paréntesis está negativa. Por lo tanto, para poder resolver ese pequeño detalle, lo que tengo que hacer es reacomodar el segundo paréntesis. Para ello, lo que hago es que aplico una propiedad que dice que si yo tengo un menos delante de un paréntesis, o que si saco un menos delante de un paréntesis, esto lo que hace es que le cambia el signo, es decir, le cambia el signo a todo lo que está dentro. Es decir, el 3x pasaría a ser 3x positivo y el y pasaría a ser menos y. Y entonces, escrito de esta manera, ya podemos observar que lo que está dentro del primer paréntesis es exactamente igual a lo que está en el segundo paréntesis. Entonces, mi factor común va a ser 3x menos y, que fue lo que encontré que hay en común en ambas expresiones, ¿verdad? Ahora, si yo divido el primer término entre 3x menos y, se cancelan los 3x menos y me quedaría 10x elevado a la 2. Si repito el procedimiento con la segunda expresión, me quedaría menos b. Y entonces esta segundo paréntesis no tiene ningún elemento o factor en común, y entonces de esa manera quedaría. No sé si hasta acá, perdón, estamos claros. ¿Alguna duda? Pregunte ahora. Ok, vamos con este otro. Entonces dice aquí que tenemos que factorizar la siguiente expresión. Para poderla factorizar significa que tendríamos que observar que tienen algo en común, porque la idea de factorizar es expresarlo como una multiplicación de dos o más cosas, ¿verdad? Entonces, si usted observa este paréntesis, x más 2x más 1 es lo mismo que tenemos de este lado. Incluso lo podríamos sumar. 1 más 2 sería 3x más 1. Y dentro de este otro paréntesis sucede exactamente igual, ¿verdad? 1 más 2 serían 3x más 1. Entonces ya ahí tendríamos esa primera parte resuelta, los términos semejantes. Acá fuera del paréntesis tengo 4x a la 2 y de este lado tengo el menos 4.
a elevado a la 4. Y entonces ahora sacamos el factor común, que es el paréntesis que está de color rojo, 3x más 1. Es decir, voy a sacar este y voy a sacar este. ¿Y qué es lo que me quedaría? Me quedaría el 4x elevado a la 2 y acá me quedaría el menos a elevado a la 4. Acá se puede resolver esto utilizando la tercera fórmula notable. ¿Por qué? Porque resulta que el 4 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 2 por x elevado a la 2 menos, aquí el a a la 4 yo lo podría escribir como a a la 2 elevado a la 2. Esto sería lo que está dentro del paréntesis negro, ¿verdad? Mientras que lo que tengo afuera es 3x más 1. Recuerden que la tercera fórmula notable lo que dice es que si yo tengo a la 2 menos b elevado a la 2, entonces yo puedo hacer una combinación de a más b por a menos b. Entonces aquí lo que tengo yo que ver es que el 2 y la x serían mi a y el a la 2 sería mi b. Y entonces ya puedo aplicar la fórmula. Entonces vamos a bajar este paréntesis 3x más 1 para ir trabajando en orden, ¿verdad? Y no dejar nada botado. Y dentro de este paréntesis me quedaría entonces 2x menos o más, como quieran ponerlo, es indiferente, a elevado a la 2, y escribo exactamente el mismo, solamente que le cambio el signo. Entonces sería 2x menos a elevado a la 2. Y de esta manera finaliza la factorización máxima de ese polinomio. No sé si les queda alguna duda. Bueno, de todas formas, esta clasecita o esta charla o esta reunión quedará grabada para que ustedes la vuelvan a ver ahora en la tarde o en la noche. Acá en esta tipo de ejercicios, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, primero que todo pareciera que aquí falta algo, ¿verdad? No sé, pero vamos a suponer que es una Y para que se vea bonito. Y entonces lo que hacemos es que factorizamos en esta parte de arriba utilizando cualquiera de las técnicas que hemos mostrado, ya sea por agrupación, por factor común, por fórmulas notables. En este caso, pareciera que esta expresión yo la puedo factorizar como una fórmula notable. Voy a tomar el x a la 2 y el y a la 2. Esto se llama completando cuadrados, creo. Y entonces lo que hacemos es que le sacamos raíz a ambos extremos y me quedaría x y y. Y en este caso pues conviene que estos dos sean negativos y lo elevamos al cuadrado. Es decir, tendríamos x menos y por x menos y, ya que al tener exponente 2 significa que tengo que multiplicarlo dos veces. Entonces si yo multiplico x por x me quedaría x elevado a la 2, este por este me quedaría menos xy. Si yo repito el procedimiento de este por este me quedaría menos xy, y luego este por este, menos por menos daría más,
y por y sería y elevado a la 2. Entonces estos dos términos son semejantes. Entonces tendríamos x a la 2 menos 2xy más y elevado a la 2. Vean que esta expresión es exactamente igual a esta que tenemos acá. Es decir, yo puedo cambiar esa expresión por esta factorización de acá. Entonces tendríamos aquí que esto es x menos y por x menos y. En el denominador podríamos factorizar una z por factor común y me quedaría x más 1. Y aquí tenemos z, y en el denominador de esta expresión puedo factorizar una y me quedaría x más 1. Y entonces recordemos que la multiplicación de fracciones se hace en línea recta. Entonces multiplicamos el numerador con el numerador de tal manera que me quedaría x menos y por x menos y por z entre, aquí tendríamos z por x más y por y por x más y, perdón, x más 1. Okay. Por x más 1. De tal manera que acá yo podría cancelar una z con una z. Aquí tengo x menos y, esos no se pueden cancelar. Y entonces esa sería la factorización máxima de ese polinomio. Solamente que queda es acomodarlo un poquito, es decir, que se vea bonito, ¿verdad? Para que se vea bonito, entonces diríamos que esto es x menos y por x menos y sobre, y este y lo vamos a poner de primero y luego escribiríamos x más y por x más 1. Y ahora ahí decimos que finaliza el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Clarísimo. Ok, veamos este otro ejercicio. En este ejercicio igual, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es factorizar cada una de las fracciones, si se puede, si no se puede, no se factoriza. Entonces podemos observar que en la primera, esta no la podríamos factorizar, entonces me va a quedar x más 1 entre x menos 2. Algo similar va a suceder con la segunda, tampoco se puede factorizar, entonces me quedaría 5 por x más 2. Si quieren las pueden ir sumando para economizar tiempo. Acá este de acá lo podemos factorizar utilizando tres técnicas diferentes. La primera es por inspección, la segunda es por fórmula general y la tercera era utilizando la calculadora. Les había dicho que deben ingresar en modo 5.3 y una vez que tienen identificado cuál es A, cuál es B y cuál es C, entonces obtienen las respuestas. Dice que solamente tiene una respuesta y le cambiamos el signo, ¿verdad? Entonces me quedaría
x menos 2 y lo escribimos dos veces, x menos 2 entre x más 1. Ok, la pregunta acá que se están haciendo algunos es: ¿qué pasa si yo no tengo esa calculadora? Si lo que yo tengo es otro tipo de calculadora, una calculadora más nueva, como la class ya me olvidó el nombre, bueno, esta. Entonces ustedes se van aquí en el menú, creo que es hasta el 7. Ok, aquí está el 7, o era el 8. Es este que dice ecuaciones, le damos igual. Aquí me pregunta por sistemas de ecuaciones, entonces digito la tecla 1 si es eso lo que quiero resolver, pero en este caso lo que ocupo resolver es un polinomio, entonces digito 2. Aquí me pregunta por el grado, degree significa grado del polinomio. Ella me va a solucionar de grado 2, de grado 3 y de grado 4. Entonces yo digito la de grado 2, que es la que tengo. Y entonces acá vamos a ingresar los valores que tenemos eh, ahí, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Me tiene que quedar exactamente igual: 1 por x a la 2 menos 4 por x más 4, y de ahí voy a obtener una respuesta que sería que x es igual a 2. Dice que no hay conexión a internet. ¿Alguien no me está escuchando? Eh, de Janeiro está en clases. Lady, ¿me escuchas? ¿Sí se escucha? No se ha interrumpido. ¿No? Ok, gracias. Bueno, entonces siguiendo con esto, para realizar la suma de fracciones, habíamos dicho que multiplicábamos los dos denominadores, es decir, me quedaría en este caso x menos 2 por x más 2. De esa manera obtenemos el nuevo denominador, luego lo hacemos acá en cruz. Entonces aquí tendríamos que es x más 1 por x más 2 más, y multiplicamos aquí en cruz, entonces sería 5 por x menos 2 menos x menos 2 por x menos 2 entre x más 1. Aquí algo importante que no indiqué es que, por ejemplo, a la hora que hago esta factorización, si alguno de estos factores se pudiera cancelar con alguno de los de abajo, inmediatamente lo cancelamos. Obviamente no es el caso, ¿verdad? Acá no tengo factores en común, ni en este otro. Entonces vuelvo a repetir el procedimiento multiplicando los dos denominadores para hacer la resta. Entonces tendríamos x menos 2 por x más 2 por x más 1. Y esto me va a quedar grandísimo, ¿verdad? Este, ok, vamos a ir acá trazando la línea fraccionaria. Entonces ahora tendríamos que multiplicar el de arriba con el de abajo, es decir, vamos a cambiar de lapicero para que se vea bonito. Entonces aquí tendríamos que es x más 1 por x más 2
más 5 por x menos 2. Y aquí tengo que agregar 1 cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tengo una suma. Y esta suma la tengo que multiplicar por x más 1. Ambos términos tendría que multiplicarlos por x más 1. Y para obtener el siguiente multiplico en línea. Aquí tengo el menos. Ahora vamos a cambiar de color. Y entonces tendríamos acá que x menos 2 por x más 2, eso lo vamos a multiplicar por x menos 2 por x menos 2. Y revisamos a ver si hay algún término en común en esta parte negra con este x más 1 y observamos que no, ¿verdad? Y ahí prácticamente ya quedaría el polinomio factorizado o reducido al máximo. No sé si tienes alguna duda, Lady. Yo creo que soy la única que está conectada ya. No, está bien. Ok, listo. Ok, vamos con el último ejercicio. Es que el día de ayer realizamos una práctica similar, entonces me imagino que ya los muchachos ya están cansados de ver lo mismo. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado es que tenemos que buscar el conjugado de esta expresión. El conjugado es la misma expresión, solamente que le vamos a cambiar el signo. Es decir, me va a quedar raíz de 2x más 5 más 3. Ese sería el conjugado. Pero para que la ecuación no se vea alterada, tengo que dividir. Si yo pongo algo acá abajo, tengo que ponerlo exactamente igual arriba. ¿Para qué? Para que esto me dé 1, ya que el Profe, ese menos 3 hay que cambiarlo por más 5. más 3. Sí, más 3, perdón. Y lo que hago es que divido o trato de que ambas expresiones sean las mismas para que sea 1. Recordemos que el 1 en la multiplicación es el neutro. Entonces aquí tendríamos que esto es la raíz cuadrada de 2x más 1 perdón, más 5 más 3. Acá aplicando la fórmula notable que dice que si yo tengo a más b por a menos b, entonces esto es lo mismo que yo tenga el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, si observamos con detalle, esta primera sería la parte negativa y esta segunda sería la parte positiva, que me va a permitir poder decir que esta raíz es mi a y que el 3 va a ser mi b. Entonces, aplicando esa propiedad de esa fórmula notable, tendríamos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces dijimos que el primer término va a ser la raíz cuadrada de 2x más 5 y en el segundo paréntesis el b sería 3, mientras que acá vamos a multiplicar en línea recta. Multiplicaríamos a por m o a a la 2 por m menos ma
y eso lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2x más 5 más 3. Y entonces ahí lo que sigue ahora es cancelar el índice con el exponente. Y entonces recordemos que aquí tenemos un índice 2, yo cancelo este índice con este, desaparece el radical. En la parte de arriba, si usted observa con cuidado, acá tenemos un factor común que sería AM o MA. Entonces me quedaría A menos 1, mientras que a la par tendríamos la raíz cuadrada de 2x más 5 más 3, cerramos el paréntesis, y en el denominador, entonces al cancelar el índice o al cancelar el radical, me quedaría la expresión 2x más 5, y en esta otra parte de acá me quedaría menos 3 elevado a la 2, sería 9. Y ahora lo único que me quedaría es sumar estos dos y ya damos por finalizado el ejercicio. Entonces me quedaría m por a menos 1 por la raíz de 2x más 5 más 3 entre 2x y 5 positivo menos 4 me da como resultado menos 4.